vamos a abordar la patología traumática torácica. Comencemos con una bella vista de un amanecer en algunas de nuestras playas lindas y famosas y esperemos que la charla sea amena y productiva. Las lesiones torácicas son una causa importante de morbimortalidad en los pacientes con traumatismo, especialmente los derivados de los accidentes de tráfico, constituyendo la segunda causa de muerte en pacientes politraumatizados. No existe una buena correlación entre los signos clínicos de radiografía simple y la probabilidad de sufrir serios daños pulmonares. El diagnóstico de la patología torácica se ha enriquecido con la aparición de la tomografía computada y los sistemas de postprocesamiento, ya que los estudios de radiografía simple sí infravaloran la afectación torácica. Hemos querido dividir la patología traumática torácica de acuerdo a las zonas afectadas. Es por eso que hemos establecido y vamos a desarrollar el estudio de las lesiones sobre la pared torácica, el espacio pleural, los pulmones, la vía aérea, el mediastino y los grandes vasos. La idea es ir asumiendo cada tipo de lesión y mostrando unos ejemplos para que avancemos en el estudio de dichas alteraciones. En la pared torácica vamos a abordar las fracturas costales. Estas ocurren en un 50% de los traumatismos torácicos. La fractura aislada de uno o dos arcos costales apenas tiene repercusiones clínicas, pero las fracturas múltiples o bilaterales que nos llevan a padecer de un tórax inestable, estas sí aumentan la morbilidad y depende de su severidad, así será la patología presente en los pacientes y su necesidad de atención médica. El tórax inestable es la fractura de 3 o al menos 3 o más costillas contiguas con fracturas de tipo bipolar, lo que produce definitivamente este tórax inestable. Esto lleva a un movimiento paradójico que nos podría condicionar una alteración severa de la respiración del paciente y la necesidad de utilizar ventilación mecánica. En el tórax podemos valorar también la presencia de lesiones en los tejidos blandos, como por ejemplo rupturas de implantes mamarios, dando el aspecto de la ruptura, en este caso, del implante derecho en relación al evento traumático. En la patología torácica de partes blandas también necesitamos abordar el tema de los hematomas de pared. Estos hematomas, que pueden tener origen arterial o venoso, tienen una localización extrapulmonar y presentan una extensión intratorácica, adoptando una morfología característica del lente biconvexo entre la pared torácica y la grasa subpleural. En la tomografía sin contraste presentarán una densidad mayor al líquido, aproximadamente entre 35 y 80 unidades Hanfield. El diagnóstico diferencial habría que plantearlo con el hemotórax. La radiografía simple es inespecífica en sus hallazgos y en estos casos siendo la mayoría de las veces indistinguible del derrame pleural. En cuanto a las lesiones de esternón, esto por trauma directo pueden afectar comúnmente el manubrio y el cuerpo esternal. Pueden generar un hematoma mediastínico, el que no se debe confundir con hematoma periaórtico. El riesgo de lesión cardíaca se da cuando hay desplazamiento posterior de los elementos fracturados. En el siguiente ejemplo vemos otra fractura con disrupción de las corticales óseas y algún grado de desplazamiento posterior
sin aparente hematoma asociado. Pasamos a abordar la patología del espacio pleural. En ella tenemos tres manifestaciones, unas evidentemente más comunes y frecuentes que otras. En el espacio pleural podremos tener el quilotórax, el neumotórax y el hemotórax. En el caso de el neumotórax, que es por mucho lo más frecuente, estas lesiones se definen como la presencia de aire en el espacio pleural y generalmente implica la existencia de una disrupción de la pleura visceral. Entre el 10 y el 50% de los neumotórax no se logran documentar en el estudio radiológico. Gracias al incremento en la utilización de la tomografía computada en pacientes traumatizados, esta patología se diagnostica más frecuentemente en la gran mayoría de los casos. Siempre que estemos ante la presencia de enfisema subcutáneo y fracturas costales, tenemos que descartar la presencia de neumotórax. Acá vemos la zona en donde no documentamos tejido parenquimatoso pulmonar y vemos a dónde tenemos la cámara del neumotórax en el hemitórax derecho, con una adecuada neumatización del hemitórax izquierdo. En la presente radiografía no se hacen evidentes fracturas desplazadas de arcos costales. En el lado izquierdo tenemos un colapso total del parénquima pulmonar, apreciándose un muñón. El pulmón recogido en este nivel a manera de un muñón. Esto se asocia a algún grado de desplazamiento de las estructuras mediastínicas en el sentido contralateral y esto configura un neumotórax a tensión. Esta es una emergencia médica y al producirse o su origen está en el aumento de la presión intratorácica que hay al momento de la ruptura, ya sea la ruptura de la pleura visceral. Esto lleva al colapso total del pulmón, impidiendo un adecuado llenado de las cavidades cardíacas. En las pruebas de imagen vemos lo que se señala. Acá vemos la zona en donde no documentamos tejido parenquimatoso pulmonar y vemos a dónde tenemos la cámara del neumotórax en el hemitórax derecho, con una adecuada neumatización del hemitórax izquierdo. En la presente radiografía no se hacen evidentes fracturas desplazadas de arco. Voy a un momentico, vamos a arreglar una cosita aquí que tuve, un pequeño inconveniente con el puntero precisamente. Ya vamos a continuar. Es una... Un segundito, vamos a...
Ok, acá estamos con la izquierda, hablando del neumotórax a tensión y señalando el colapso completo del el pulmón izquierdo, y acá tenemos el mencionado muñón. Obviamente es una emergencia completa y hay que colocar una sonda torácica. En la siguiente diapositiva tenemos una vista tomográfica señalando de igual manera y de otra forma la cámara de neumotórax y la presencia de parénquima con algunos cambios relacionados a un evento de traumatismo y enfisema subcutáneo. Se ha clasificado espérate, porque ya vi que aquí hay como que hemos perdido parte de esto, pero la clasificación del neumotórax tiene varias escuelas que han clasificado los neumotórax de acuerdo a algunas medidas que se han establecido. El American College de Tórax establece una medida para los neumotórax pequeños si la distancia interregular al ápex es menor de 3 centímetros y grande si es mayor de 3 centímetros. Y en razón a eso establecen las pautas de tratamiento. En cuanto a los españoles, establecen, de acuerdo a la separación de la pleura visceral, establecen medidas y nosotros usamos en la práctica porcentajes que hacemos valorando la topografía pulmonar y viendo el compromiso en porcentajes. Vamos a hablar ahora no sé si me están, sí, del kilotórax y del hemotórax como otras patologías que tenemos en la postraumáticas. El kilotórax es una patología muy infrecuente, por dicha, y es secundaria a la lesión del conducto torácico. Esta se asocia generalmente a fracturas vertebrales. En general, si fuera una ruptura del conducto torácico derecho, podemos asociar fracturas vistas o ubicadas por debajo de T5. Y si es izquierdo, cuando las fracturas se realizan a nivel por encima de los cuerpos vertebrales de T5. Eso, el hallazgo radiológico de lesión en estos niveles nos ayuda a aclarar el posible daño de dicho conducto. Aquí vemos en la fotografía de la derecha, izquierda para ustedes, tenemos un derrame, ¿verdad? Importante en el hemitórax izquierdo, y este fue un kilotórax cuando se produjo el drenaje de dicha lesión para mejorar la ventilación. Este es el material que se obtiene en los casos de kilotórax, un líquido lechoso característico de la linfa. La otra lesión, el hemotórax, pues obviamente todos saben, es sangre en el espacio pleural y que pues está frecuentemente asociada a los traumatismos torácicos en relación a los tipos de lesiones que se padezcan. Hay lesiones en el pulmón, lesiones de la pared torácica, el corazón y de los grandes vasos, y también pueden haber lesiones abdominales que nos depositen hacia el espacio torácico sangre, y entonces hay que hacer la diferenciación tanto clínica como imagenológica del origen de la lesión, de la alteración. Entonces, en los casos de lesión hepática o de esplénica con ruptura diafragmática asociada, se va a ver el tránsito de sangre
y vamos a obtener, como lo vemos acá, un evidente líquido hemático luego de colocar sondas de drenaje. En el estudio tomográfico, cuando realizamos esta valoración, en la medida o la determinación de las densidades, generalmente se objetivan alteraciones con números de atenuación que son superiores a 30 unidades Hounsfield. Por acá tenemos objetivando lesiones sobre pulmones. Estamos con las contusiones, las laceraciones y las herniaciones. ¿Verdad? Estas lesiones son muy frecuentes, son muy comunes y podemos tener ocasiones en que se nos puede pasar desapercibido algún tipo de lesiones. Las contusiones están entre un 17 a un 70% de los traumatismos torácicos. Son lesiones que van asociadas al trauma y se relacionan generalmente a la existencia de hemorragia alveolar. En la radiografía convencional son de muy difícil visualización y se ocultan muchas de estas lesiones. Tenemos, acá vamos a devolvernos un poco. En el tomógrafo tenemos la ventaja de poderlas descubrir y objetivar como áreas de vidrio deslustrado que tienen una localización periférica y parchada y que o se ven condensaciones alveolares. En el caso de las laceraciones, estas se asocian, son rupturas de parénquima asociadas a áreas de contusión que estas tienen la tendencia a que se dificulta su visualización, que igualmente se documentan con el estudio tomográfico de manera muy clara. Las laceraciones pulmonares implican una disrupción del parénquima pulmonar y ya que el parénquima es elástico, cuando se lacera, este se retrae formando cavidades, que es lo que podemos detectar radiológicamente. El TAC muestra desde etapas tempranas las cavidades valoradas o visibles y podemos seguirlas hasta su resolución. En ocasiones, si son muy grandes, extensas y múltiples, el pulmón puede tener el aspecto de un queso suizo. Aquí tenemos un ejemplo de una laceración pulmonar. Ahí, este es de una contusión pulmonar, ahí se ve una franja por donde la fuerza de la lesión produjo las lesiones. Esta es una ventana de pulmón con aire, el pulmón aireado y aquí la zona de la lesión. Acá en la ventana de pulmón típica, esta es para aire y esta es para parénquima pulmonar. Aquí se ve la zona de consolidación. Estábamos hablando de laceraciones bronquiales y laceraciones traqueales. La laceración traqueal es una lesión de una alta mortalidad, entonces no tenemos mucha oportunidad de verla, ya que los pacientes generalmente fallecen en los lugares del accidente. Las bronquiales pues tienen cierta diferente visualización. Estas generalmente son interrupciones de la pared bronquial que se aprecian típicamente con la presencia de aire paralelo a la distribución bronquioalveolar, a la distribución del eje del bronquio. Entonces ustedes ven el aire aquí rodeando esta lesión. Dame un segundito, que está muy sensible este mouse. Entonces aquí quería mostrarles eso. Aquí va siguiendo el camino de distribución de un bronquio. Este es un bronquio con una laceración. Esta lesión es de menor severidad, aunque tiene su complicación. Podemos ver también hernias pulmonares. Acá tenemos de manera muy evidente la zona de defecto por donde protruye el parénquima pulmonar. Vamos a poner aquí.
Aquí viene la zona de parénquima saliendo a través del defecto en la pared anterior. Este pulmón está recubierto de pleura, si no habría aquí una disrupción y habría neumotórax. Acá en una reconstrucción podemos ver ese parénquima de esa forma saliendo. Este que seguía, aunque ahora se los voy a mostrar, pero quería repetirles este hallazgo acá. La morfología del parénquima herniado. Por acá tenemos otro ejemplo en donde la hernia pasa a través de el defecto sobre el espacio intercostal en la región anterior. Paciente con otras lesiones como por ejemplo derrame, ¿verdad? Probablemente motoras y lesiones contusas parenquimatosas. Hacemos a ver lesiones en mediastino y grandes vasos. Acá, por el tema de la importancia del órgano, en el caso de corazón, pues son también bastante difíciles de ver en la práctica diaria en razón de su alta gravedad. Estas lesiones tienen un alto índice de mortalidad, pues son variadas porque podemos ver contusiones, herniaciones cardíacas, se pueden ver neumo y hemopericardio. En el caso de la aorta, se pueden apreciar lesiones sobre la aorta torácica. Los pacientes que tienen lesiones aórticas, en el 85-90% de los casos de una ruptura aórtica, esta es letal antes de llegar al hospital. Esto, pues, obviamente que está limitando la apreciación nuestra de lesiones de este tipo en vivo, en imágenes que tengamos para mostrarles en razón de esa asociada alta mortalidad. En cuanto a imágenes, típicamente acá tenemos en estos dos cortes, uno coronal y otro axial de tomografía, tenemos la evidente existencia de aire que se dispone. En el caso que nos interesa más es señalar acá el neumomediastino a lo largo de la cámara cardíaca en el espacio pericárdico y la presencia asociada de lesiones en relación a enfisema subcutáneo, ¿verdad? Que está generando aire en los tejidos blandos, objetivados acá en las adquisiciones axiales de manera muy notoria. Este paciente de igual manera asocia, este paciente asocia cambios de neumotórax, apreciándose las cámaras de neumotórax, el aire en el espacio pleural acá. Es un paciente con un trauma severo. Evidentemente este paciente ha de tener fracturas costales que particularmente en estas adquisiciones no son notorias. En los pacientes con trauma cerrado es obligación de nosotros descartar un hemopericardio. La presencia de un hemopericardio es una emergencia, obviamente, eso está relacionado a una lesión grave y esto va a hacer que el paciente tenga que ser categorizado de una emergencia y la necesidad de la presencia del cirujano de tórax para salvar esa vida. Estos pacientes que tienen hemopericardio pueden asociar una ruptura miocárdica y desarrollar un taponamiento cardíaco de manera aguda. Esta termina convirtiéndose en la primera causa de muerte en el paciente con trauma torácico. Entonces, este paciente que se nos presenta con cambios como los vistos acá, en cuanto a esto que vamos siguiendo, es la existencia de derrame pericárdico en un paciente con trauma cardíaco notorio y otras lesiones asociadas como cambios
contusos pulmonares y hemotórax asociado. Hay una sutil sugerencia de una fractura costal en este nivel, en la región posterior. Acá mostramos otro ejemplo de derrame pericárdico, en hemopericardio más notorio. Acá vemos la densidad típica de la sangre en el espacio pericárdico y la distensión del saco pericárdico, que se hace evidente las dos hojas del pericardio. En este paciente hay por acá asociado un hemotórax, y si no, logramos documentar aquí otras lesiones de manera evidente. Otro tipo de lesiones que se asocian al hemopericardio, además de la ruptura miocárdica, es la ruptura de la raíz aórtica, la misma contusión miocárdica y pericárdica y una laceración de las arterias coronarias. Por aquí tenemos una vista de un hematoma periaórtico. Este es el callado de la aorta. Aquí está el medio de contraste en la aorta. Y esto que notan ustedes aquí, señalado por la flecha blanca y con el puntero, es un hematoma periaórtico. Y este paciente tiene una lesión aórtica que viene siendo un ejemplo de lo más común, de la más común lesión aórtica, pregunta de examen, que viene siendo una lesión del istmo aórtico, y que acá en esta adquisición sagital tenemos la formación de una aparente pseudocuartación. No aguanta nada. ¿Ves? Aquí hay una pseudocuartación, una disminución del calibre de la aorta y rodeada de un hematoma periaórtico que se visualiza alrededor de la aorta y que se asocia también a hemotórax. Las lesiones aórticas como tal tienen una clasificación de 4 grados en cuanto a su severidad. En este esquema tenemos las lesiones de grado menor que involucran una ruptura de la íntima. Es una lesión superficial evidenciada por ese desgarro. En el grado 2 hay la presencia de la ruptura con la formación de un hematoma intramural, bien documentado en dicho hematoma, perdón. Y acá el grado 3 con la formación de un pseudoaneurisma, como el ejemplo anterior, y la grado 4 la ruptura prácticamente letal de la aorta. En cuanto a la alteración asociadas, en ocasiones hay disecciones aórticas, entonces hay salida de sangre a través de un desgarro intimal. Aquí viene la ruptura y viene la formación de un flap, porque hay una falsa luz que se hace visible. Entonces hay una separación de las capas íntima y media y se anima la formación de un falso lumen, ¿verdad? Y ahí entonces esta separación lleva a la presencia de dos lúmenes aórticos, y uno que generalmente, si va progresando, puede llevar a una ruptura y daños de naturaleza vascular isquémicos en los segmentos vasculares comprometidos. El desgarro de la íntima puede ser un evento primario y puede verse una hemorragia dentro de la capa, o puede verse una hemorragia en la capa media por post-trauma. La disección puede ocurrir en cualquier porción de la aorta y se tiende en dirección proximal o distal hacia las otras arterias, condicionando problemas en la vascularidad de los órganos afectados. Acá tenemos varios ejemplos de las lesiones como disección. Acá tenemos el flap y aquí tenemos el falso lumen. Acá en estas reconstrucciones tridimensionales
pues se puede determinar y objetivar lesiones de este tipo con rupturas y disecciones, apreciándose flaps en diferentes alturas y niveles. Acá en este ejemplo hay una formación de un pseudoneurisma, está el flap acá también y hay hemotoras asociadas. Lesiones traumáticas que conllevan una lesión severa de la aorta. Estos se están tratando ya gracias a los avances tecnológicos con la colocación de endoprótesis, restaurando el lumen a su aspecto original, gracias a los avances que hemos tenido en intervencionismo. Y finalmente tenemos las aspiraciones de cuerpo extraño que pueden darse en casos postraumáticos o que terminan condicionando zonas de atelectasia, como en el ejemplo la parte que genera el colapso del pulmón nos condiciona algunos hallazgos. Uno es la disminución de volumen del parénquima pulmonar comprometido y la zona de atelectasia, ¿verdad? Acá hay un paciente con un cuerpo extraño al interior de un lóbulo segmentario, condiciona una zona de atelectasia con pérdida de volumen. Acá este paciente tiene otras lesiones con derrame, hemotórax y lesiones contusas pulmonares. Este es lo que teníamos preparado para hoy. Realmente, disculpa por el internet, es que yo desde siempre tenía la idea de que íbamos a tener este problema, porque a pesar de que tenemos una cuenta como de 100 megas, a veces nos sucede esto y el cable no nos funcionó. Así que esta es la excusa que teníamos para hoy. Les voy a pasar unos artículos para que avancemos algo más en esto y quedan preguntas que esperamos responder en el transcurso, si tuvieran por ahí. Por ahí en el chat. Voy, de verdad, por aquí vamos a dejar la hora. Les agradezco la asistencia. Aquí vamos como les digo, les vamos a pasar esta charla. Por ahí vamos a fortalecer nuestra experticia en la de ustedes, pues, en esto del trauma y todo lo que tiene que ver con la radiografía torácica y todo esto.